Bienvenidos a Liechtenstein, uno de los países más pequeños del mundo, uno de los más ricos y un país del que la mayoría de la gente no sabe nada. De hecho, mucha gente tampoco sabe dónde está y ni siquiera cómo se pronuncia. Yo soy parcialmente de aquí y en este vídeo lo vamos a conocer un poquito con sus peculiaridades y curiosidades más interesantes. Liechtenstein es un pequeño país entre Suiza y Austria. Con una superficie de 160 kilómetros cuadrados, es el sexto país más pequeño del mundo. Tiene 38.000 habitantes y la tercera renta per cápita más alta del mundo. Esto es el pueblito de Rukel, donde vive mi familia. Y lo que vamos a hacer ahora es... Rukel es el primer o el último pueblo, según desde donde lo mires, el más al norte. Vamos a ir hasta la frontera con Austria de allí, la frontera norte, y nos vamos a cruzar el país entero a lo largo hasta la frontera sur. A ver cuánto se tarda. Y fuera de los pueblos, como veis, son casi todo campos de cultivos. Liechtenstein en buena parte es básicamente una llanura junto al Rin, todo campos de cultivos y algunas granjas por aquí y por allá también se conservan. Hay gente que sigue viviendo ahí a lo antiguo, de sus granjas, de sus animales y tal. Noffels, por ahí, es el primer pueblo de Austria. Por aquí, por estos árboles de aquí, hay una carretera de coches y como por allí está la frontera. Esta es la carretera que os he dicho hace un momento, que viene desde Rukel, que está ahí atrás. Y allá al fondo, esa casita, ya es la frontera. Ojo amigos, que estamos a escasos 100 metros de entrar en un nuevo país. Y de esta forma, estamos en la Republik Österreich. Vale, ya hemos visto la frontera por carretera. Ahora vamos a volver a entrar en Liechtenstein y vamos para allí, hacia el río. Y allí empieza la ruta. Desde allí nos vamos a recorrer el país entero, de norte a sur. Mirad, esto es un Bauernhof, una granja básicamente, así es como se le llama aquí. Este es uno bastante grandecito, tienen sus buenos establos, maquinaria y viven aquí al lado también. Bangshof se llama. ¿Habéis visto? Y en ocasiones como este, así bien grande, se lo montan y tienen su restaurante, a veces hacen desayunos, buffets y tal. Yo creo que aquí sí pueden vivir de las granjas y de una decente, pero no son ricos, no te hace rico con una granja. Y también es un sector que actualmente está subvencionado por el Estado. Mira, estos son campos enteros de lechugas. Uf, cantidad aquí, Bangs, ese es el otro primer pueblito de Austria. Y ojo, ojo que esto yo no lo he visto en ningún otro sitio. Caminito de bici, venimos de Liechtenstein, cruzamos este puentecito y... ¿What? Esto es una frontera, loco. Fürstentum Liechtenstein. Liechtenstein, Austria, región de Vorarlberg. Definitivamente la frontera más bizarra que he visto. Peatonal, sin ningún guardia, por supuesto. Mirad, estamos aquí. Hemos ido antes hasta aquí, la frontera del coche, hemos vuelto por aquí y ahora vamos a ir a este punto. Es la trifrontera, un punto en el que se juntan tres países, Liechtenstein, Suiza y Austria. Lo dicho, siguiente parada, la trifrontera. Y todo esto, ya veis, tierra de granjeros, tractores por todas partes, cultivos por todas partes. ¡Aquí estamos, amigos! Triple frontera, Liechtenstein, Austria y Suiza. Aquí veis como pone Republic of Österreich. A partir de allí, Suiza, por allí se ve hasta la bandera. Y de aquí para allí, Liechtenstein. Ahí está, controles fronterizos y todo. No me voy a alargar mucho aquí. ¡Guau! ¡Qué guapo! Y a partir de aquí voy a cruzarme el país entero, de norte donde estoy ahora, hasta el sur. 26 kilómetros de longitud. A ver cuánto se tarda en cruzar un país entero en bici. Dejadme interrumpir un segundo para mostraros las imágenes del día anterior, que habíamos ido de excursión a una montaña desde donde se tiene la mejor vista posible de Liechtenstein. Mirad qué pasa, desde aquí arriba se ve todo el territorio de Liechtenstein. Empieza ahí al fondo donde el río se junta con la montaña y este de aquí es el último pueblo. Y como por aquí es la frontera entre Austria y Liechtenstein. Todo esto del río para allá, del río para acá es Suiza y las montañas más nevadas del fondo ya son todo Austria. Así que se ve el Liechtenstein entero en un plano, en una foto. Y esto de aquí es Vaduz, la capital. Aquí estamos en Suiza, pero la vista que hay desde aquí es una puta locura,
crees que desde aquí arriba se ven 4 países, chaval. Para empezar tenemos Liechtenstein a este lado del río. A partir de aquí a ese lado del río es todo Austria. Las montañas del fondo son Austria, el valle ese es Austria. Todo este lado del río es Austria hasta el lago de al fondo, que no sé si se ve. Al norte de ese lago, o sea, ahí al fondo está Alemania. Y pues todo esto es Suiza. Flipas. Pues amigos, la misión cruzar Liechtenstein de punta a punta ha comenzado. Con el viento en contra, ¡vámonos! Ahora vamos a pasar otro cool spot. No me acordaba que íbamos a pasar por aquí, pero está muy guapo y me trae muy buenos recuerdos. Yo. Mirad aquí. Qué pasada de sitio. Aquí puedes hacerte tus picnic, tus barbacoas. Este es el canal del Rin. Esta ahora se une al río. Bueno, aquí está la hierba muy crecida, pero esto solía estar bastante libre. Había una mini playita aquí. Aquí hemos venido muchas veces a hacer, bueno, a hacer un picnic aquí, barbacoa y bañarnos aquí. El agua está... el agua sí está bien fresquita. Pero un poquito, amigos, sí nos vamos a refrescar, ¿no? La razón por la que hay tantas granjas, tantos campos de cultivo todavía, es que históricamente eso es a lo que se ha dedicado Liechtenstein. Liechtenstein hasta hace relativamente poco era un país muy pobre. Ha sido en las últimas décadas cuando con una gran industrialización y exportación, además de creación de bancos y atracción de inversiones, han conseguido convertirse en el país rico que es actualmente. En este momento estoy exactamente con un pie en Liechtenstein y con el otro en Suiza, exactamente en la mitad del río entre Suiza y Liechtenstein. Aquí pone Fürstentum Liechtenstein y en el otro lado pone Schwyz. Ahí tenemos la bandera de Suiza y la bandera del cantón de St. Gallen. Ahí tenemos la bandera de Liechtenstein y la bandera del pueblo de Ruckell. Y bien, amigos, quiero que esto se os quede. Se puede decir Liechtenstein, como dirían los alemanes, o Liechtenstein, como dirían los suizos y los de Liechtenstein. No más Liechtenstein, ¿vale? En verdad os lo perdono, se entiende, en verdad. Segundo puente entre Suiza y Liechtenstein. Os digo un poco sobre el río. El río Rin, en alemán Rhein, en suizo Ri. Nace en los Alpes suizos, como un poco más para allá, no sé exactamente el nombre del sitio. Cruza aquí entre Suiza, Austria y Liechtenstein hasta el Bodensee. Sale del lago Constanza en las cataratas del Rin en Schaffhausen. Sigue hasta Basilea y sigue ahí entre Francia y Alemania, creo. Se va para Holanda y desemboca en Rotterdam. Tercer puente entre Liechtenstein y Suiza. Este es solo peatonal. Cuarto puente entre Suiza y Liechtenstein. Quinto, este es solamente de tren. Llevo 45 minutos y he hecho hasta ahora desde aquí hasta aquí. Y me queda desde aquí hasta aquí. En verdad, si lo piensas, es curioso, que eso de ahí enfrente sea otro país. Suiza. Amigos, seguimos. Otro tema bastante curioso que no tocamos en el vídeo de Suiza y es el tema acentos. Y es que el suizo, como algunos sabréis, es muy diferente del alemán, aunque muchos digan que es el mismo idioma. Y a su vez el acento de Liechtenstein también tiene bastantes diferencias con el suizo. Pero os voy a dejar a mi primo, que es de aquí, que os haga una demostración de acentos. Genau, also in der Schule in der Schweiz, da lernen wir Hochdeutsch. Das ist unsere Unterrichtssprache. Spricht niemand so gerne und wir haben meistens auch einen starken Akzent, sagen die Deutschen. Darum gehört dann einmal unser Zürich-Dialekt raus, oder wir haben viele verschiedene Dialekte in der Schweiz. In Basel doch eher sehr so, im Thurgau da, die haben einmal den lustigsten Dialekt, sagt man. Und dann gibt es noch einen, der ist ein bisschen gemischt mit Österreich und Schweiz. Im Liechtenstein da redet man eben ein bisschen eine Mischung zwischen Schweizerdeutsch und Österreicher Dialekt. Und es ist alles einfach ein bisschen weicher als zum Beispiel Schweizerdeutsch. Genau, und mit meinen Friends im Liechtenstein rede ich so, darum kann ich alle 3 verschiedene deutsche Dialektsprachen. Jetzt eine Frage, das vielleicht macht viele Schweizer angry. Welche ist der
Schweizer Dialekt? Der von Zürich oder der von wo? Ich muss natürlich sagen, der von Zürich. Aber jeder sagt natürlich, dass der vom eigenen Kanton der schönste Dialekt ist. Aber der am meisten gehasste ist, glaube ich, auch der Zürich-Dialekt. Und der, wo sich am meisten Leute darüber lustig machen, ist der vom Thurgau. Sexto puente entre Suiza y Liechtenstein. Este otra vez es peatonal y de bicis. Grüezi. Hoy. Estas tres banderas no sé exactamente qué son, la de Liechtenstein, supongo que la del municipio de Schaan y la otra ni idea. Ese es el municipio de Schaan. Y aquí hay un estadio de fútbol, Rheinpark Stadion, parece que se llama. Es que no sé si aquí es donde juega Liechtenstein sus partidos internacionales. Si es así, aquí estuvo una vez España jugando. El Rheinpark Stadion, inaugurado el 31 de julio del 98 en Vaduz, es el estadio más importante de Liechtenstein y en él juega sus partidos de local, la selección local y el equipo más importante de aquel principado, el Fußball Club Vaduz, que estuvo en la primera división de Suiza hace unos años también. ¡Wow! Interesting. ¡Wow! Entonces aquí ha estado jugando España, chaval. Oye, os he dicho Schaan y no, he mirado en Google y esto es Vaduz. Esto es la capital de Liechtenstein. 5.000 habitantes tiene, los mismos que mi pueblo, loco. Ahí, eso es el castillo del Fürst, el castillo del príncipe. Ahí vive el príncipe y él es el que manda aquí, el que más manda aquí en Liechtenstein. Hay un gobierno y tal, pero curioso y raro, el príncipe tiene derecho a vetar las leyes que no le gustan. Es la monarquía más poderosa y más rica de Europa. Otro puente más, ya he perdido la cuenta, no sé si será el sexto o el séptimo, pero lo que sí es seguro es el más antiguo. Se llama Alte Rheinbrücke. Todo de madera, ya veis. Pero bien mantenido, esto lo han tenido que renovar, ¡Ah! Frontera. Zweilen, Schweiz, Vaduz, Liechtenstein. Y así de simple, así de fácil, estamos en Suiza. Está bien guapo este puente, Pero volvemos a Liechtenstein. Y este es el puente nuevo, este es el puente principal entre Liechtenstein y Suiza, entre Vaduz y Zweilen. Nos queda poquito, amigos. Estoy ya medio muerto, pero por allí, cuando curve entre esas dos montañitas ahí, se acaba Liechtenstein, ya me queda poco. Detrás de estas montañas hay otro valle, se cruza por una carreterita que va por ahí. Hay un trocito de Liechtenstein detrás de estas montañas, ¿no? Muy grande. Tienen su propia estación de esquí, chiquitita y tal, y un par de casas de granjeros. Yo nunca he estado en esa parte, eso, como curiosidad. Amigos, creo que este es el último puente entre Suiza y Liechtenstein. Creo que estoy a 5 minutos de llegar de terminar. Estoy ya muerto. Balzers es el último pueblo de Liechtenstein que está por ahí, luego vamos. Aquí tienen su helipuerto de emergencia, aeropuerto no hay aquí obviamente. Y esta es la última esquinita de Liechtenstein. Tengo que ir hasta allí detrás, ahí se acaba. Después este monte también es la frontera. Y por ejemplo, ese valle, en cuanto empieza a meterse para adentro, ya es Suiza. Amigos, últimos metros de Liechtenstein. Último pueblo, últimas granjas. Ahora sí, nos quedan por aquí, no sé, 50, 100, 200 metros y fin. Al final, después de casi 2 horas, incluyendo las paradas que hice por el camino, llegué por fin a la otra punta del país. Y aquí, amigos, en estas arenas, en esta ensenada o como se llame del Rin, se acaba Liechtenstein y a partir de aquí ya todo es Suiza. ¡Ay! 2 horas, incluyendo las pausitas, se tarda en cruzar desde la punta sur del país, ahí en la trifrontera, hasta aquí. Estoy muerto. 30 grados. Mayo. Suiza. Saquen sus propias conclusiones. Esto es un buen sitio también para venir a relajarse un poco, a hacer barbacoas, hay banquitos, madritas, tal vez incluso bañarse en alguno de estos remansos del río. Y ojo, este es rápido, ¡Buah! Imagínate bajar esto en un raft, Este rápido estaría bien guapo. Bueno, amigos, estando aquí yo creo que toca un baño. Probablemente me voy a congelar la vida, pero a ver si se me quita un poco el mareo y el cuaje que llevo encima. Y podemos continuar. ¡Vamos!
con los pies. Guau, pero qué bien sienta, ¿eh? Y ya estamos, ya hemos entrado en calor de nuevo. Me volvería a meter sin duda, ¿eh? Estaba buenísima. Volvemos a estar en ruta, volvemos a estar en Liechtenstein. Y ahora vamos a ir hacia Vaduz por el interior, puebleando un poquito. Bueno, de momento aquí sí veis que son todo casas de nivel, ¿eh? Esta es un pelín más antigua. Aquí hay las casas ya un poco más tradicionales, con sus establos y todo. ¿Habéis visto? Eso también lo quería comentar. Aquí los niños están tranquilos, que pueden ir sin problemas solos a la escuela desde bien pequeños. Eso está guay. Oh sí, oh sí. Vaduz Thyssen en bici. Go. Liechtensteinische Landesbank. Este es el banco más popular de Liechtenstein. Se ha dicho que los bancos han sido muy importantes para el enriquecimiento de este país. Este es como el público, el que la mayoría de gente usa. Hay como 3 o 4 en total. Y después hay otro que lo tendremos que ver en Vaduz, que es el... no me acuerdo cómo se llama, pero es banca privada, es del príncipe, que él es dueño. Y ahí sí se maneja dinero, dinero y dinero. Mirad, a menudo hay carreteras así que tienen esta franja amarilla a los lados para que circulen con tranquilidad los ciclistas. Nuevo municipio, Thyssen, como diría un alemancito. O mejor aún que lo de antes, esto entero va allí, alejado de la carretera. Yeah, bro. Entramos en Thyssen. Mirad, ¿veis? Malbún. Para allí, cruzando la montaña, está la estación de esquí que os he dicho. Flipas los precios de la gasolina aquí, chaval. 2,22 y 2,38. Estamos entrando en Vaduz, amigos. Mucha industria, muchos edificios modernos. Dinero empieza a verse por aquí. Me he parado para enseñar, bueno, es una tontería realmente. Maison Privatbank Liechtenstein. Este no es el que yo os decía, pero donde veáis que hay muchos bancos privados, hay mucho dinero. En Andorra era lo mismo. Una parada de autobús random aquí en Vaduz. Los banquitos con sombra, bien cubiertos, los horarios y los próximos autobuses aquí en una pantalla también. Curioso, mirad. Matrícula de Austria, de Suiza. Debe de haber bastante gente de Suiza que viene aquí a trabajar porque... No, pero ni siquiera son más altos aquí los sueldos, que en Suiza. No sé por qué. La razón es que simplemente hay mucho trabajo en Liechtenstein. Más puestos de trabajo que habitantes. Y por eso viene mucha gente de Austria y Suiza a trabajar. Y esta, amigos, es la matrícula de Liechtenstein. Bueno, he llegado al centro de Vaduz, al centro del pueblo. Estoy rematado. Tengo que encontrar un sitio a la sombra, fresquito, donde beber algo, comer algo, recuperarme un poco y entonces vemos un poquito la capital. Ahí arriba está el castillo del Fürst, vigilando la capital. Los supermercados que te encuentras aquí son los mismos que en Suiza. Coop y Migros por todas partes. Los precios son muy similares a Suiza y son también en francos como en Suiza. Aquí la moneda de aquí son los francos suizos. Pues allí en esta plaza está la iglesia y en la placita esta, aquí empieza una calle peatonal. Yo creo que aquí es donde empieza el centro. Aquí tenemos la Landesbank, oficina de turismo. Ahí está Correos de aquí, unas oficinas más por aquí. Estos son casitas más antiguas, algunas tiendas de ropa, una heladería, un bar, una tienda de relojes, bandera de Liechtenstein, hotel de 4 estrellas, galería de arte, bueno, y más bares, terrazas, tiendas, etcétera, etcétera. En fin, bastante para ser un pueblo de 5.000 habitantes, recordémoslo. Y aquí se acaba la calle central. Pues bueno, yo creo que esto es el centro básicamente. Aquí parece haber una oficina de KPMG, una consultora, una Big Four. Después por aquí hay otra banca privada. Sigo buscando la del Fürst. Quiero encontrar la sede del Banco del Príncipe. Señoras y señores, esto es LGT Bank. El banco más importante de Liechtenstein. Opera en 20 países. El dueño es ese de ahí. Lo dirige la familia real, la familia del príncipe. Buena vistica desde aquí, ¿eh? Bueno, según lo que me ha dicho mi familia que vive aquí, salarios de aquí
muy parejos con los de Suiza, tal vez un pelín menores. Ahora, el precio de vivienda de aquí también menor que en Suiza. En Liechtenstein, en general, todo esto es exceptuando Vaduz, donde estamos. En Vaduz todo es mucho más caro. Sueldos más altos y coste de viviendas carísimos. Me han dicho 10.000 francos por metro cuadrado de suelo sin construir, ¿eh? Y un piso relativamente normal, un piso, no una casa, por encima de 1 millón de euros. El centro estaba literalmente en esa calle de ahí atrás. Allá del fondo ya se acaba. Aquí ya esto parece más un pueblito. Y en 200 metros estamos fuera. Y lo dicho, aquí se acaba la ciudad, el pueblo de Vaduz, la capital de es más pequeño que Tórshavn, ¿eh? Estos de esta calle de aquí deben de ser los más pobres de Liechtenstein. Me alegro en verdad de ver que también hay casas normales, entre comillas, tío. Creo que es la primera casa así estilo suizo que veo aquí en Liechtenstein. Wow, es bien tranquila esta calle, ¿eh? Y ya estamos, amigos, donde hemos empezado la vueltecita. Aquí está la iglesia, aquí empieza la calle esta peatonal. Yo creo que podemos dar por terminar nuestra vuelta por aquí. Regierungsgebäude pone, eso significa el edificio de gobierno. Pues, ya sabéis, aquí es donde mandan. Bueno, y ahí. Pues vamos a tomar un café frío aquí, para reponernos un poco y para ver cuánto valen aquí. De congelado grande, 6 francos 50. Es caro, pero no mucho más que un Starbucks, ¿eh? Ojito el ventarrón que se ha levantado en un momento, ¿eh? Yo creo que va a llover, ¿eh? Lo bueno es que hace más fresquito ahora. Así que vamos a ir volviendo ya. Lo que vamos a hacer es probar el transporte público. Voy a tratar de subir un autobús de estos interurbanos de aquí y volver así a Rukel. 1 porque estoy muerto, 2 porque yo creo que está guay siempre probar los buses. Esto es la parada de autobuses que yo buscaba. El segundo es el que tengo que pillar. 7 francos, por mí y por la bici. 4 si fuera solo yo. Por un trayecto de 20 minutos, bueno, sí es bien caro. Pero bueno, precios suizos liechtensteinos. Bueno, 10 minutitos me quedan en bici hasta Rukel. A ver si no me empieza a llover, a ver si me aguantan la lluvia hasta entonces. And we are on our way. Tocó un tramo bonito, ¿eh? Hasta luego, amigas. Y este es, amigos, el interior de Liechtenstein. Eso ya es Rukel. Están cayendo ya rayos y truenos, ¿eh? No sé si lo escucháis. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Rukel! Aquí sí, en Rukel no hay bloques de viviendas. No he visto. Todo casas. Bicis por aquí. Ay, las casitas que me gustan a mí. Bueno, relativamente, ¿eh? Mirad qué casitas. Os voy a enseñar una muy especial, ¿eh? Y es que esta, amigos, era la casa de mis abuelos. Ya se murieron los dos, ya no viven aquí y ahora pues está alquilado a otra gente. Es bien antigua esta casa, ¿eh? Por lo que me han dicho, mucha gente ya no le interesan estas casas así antiguas. Son relativamente difíciles de alquilar, no sé. La gente prefiere las casas así más nuevas, no les gusta este tipo de casas. Mira, esta es la casa vista desde el otro lado. Amigos, me he terminado quemando, chaval. Mira, chaval, tío, Dios, ¿qué es esto? El cuello también, pero bueno, el cuello pasable un poco. Pero, tío, me pica que flipas, joder. Y bueno, son las 7, ya hemos cenado hace rato. Mi tía se ha ido a yoga ahora, su marido se ha ido a dar una vuelta con la bici. Y eso es lo que me raya de aquí, pero está guay. Es que después de cenar aún te queda tanta tarde que la gente aún hace cosas. Se van con la bici, se van a cursos, se van a lo que sea. No sé, es una rayada, pero mola. Esta ha sido nuestra aventura por Liechtenstein, nos lo hemos cruzado entero y espero que os haya gustado. Por mi parte, un placer haber estado aquí después de 3 años. Si no lo habéis visto, recomiendo mucho que veáis el vídeo de Suiza, el país vecino, donde hablamos de muchos más temas también. Si os ha gustado este, os va a gustar el de Suiza también. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.